Hola, mi nombre es Kathleen Cuello y mi grupo está conformado por Carla Tapias y María José Llanes. Hoy les vengo a explicar sobre la densidad, la solubilidad y la flotabilidad. La densidad es una propiedad física muy importante, ya que indica la cantidad de masa de una sustancia contenida en un volumen especial dado. La densidad a menudo se mide en kilogramos. La fórmula de la densidad es densidad sobre masa y volumen. Ahora viene a continuación la solubilidad. La solubilidad y la densidad están relacionadas, ya que la solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia en disolverse en otra sustancia, ya que quede como un solvente. La densidad puede influir en la solubilidad. Un ejemplo de cómo influye la densidad en la solubilidad podría ser la densidad de un disolvente, el cual vendría siendo un líquido, o la densidad de un soluto, lo cual vendría siendo un sólido o un gas. Esa densidad puede influir en la solubilidad al momento de disolverse, ya que su factor principal es la interacción entre el disolvente y el soluto. De esta manera hay relación entre la densidad y la solubilidad, pero no son de forma directa. A continuación hablaremos sobre el término de flotabilidad. La flotabilidad es la fuerza que tiene un objeto sumergido en un fluido, el cual tiene que empujarle hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la densidad del objeto en relación con la densidad del fluido. Un ejemplo de cómo la flotabilidad puede estar relacionada con la densidad puede ser de que un objeto flotará en un fluido siempre y cuando la densidad del objeto sea menor que la densidad del fluido. Porque si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, se va a hundir. Bueno, mi nombre es María José Llanes y hoy les vengo a explicar sobre la teoría cinética de las partículas. La teoría cinética de las partículas explica toda la materia que está formada por pequeñas partículas, átomos o moléculas que se mueven constantemente. Bueno, ahora les vengo a mostrar sobre los estados de la materia, que es sólido, líquido y gas. Estado sólido. Su masa es fija, su forma es invariable, su volumen es constante, no son comprensibles y no pueden fluir. Estado líquido. Masa fija, forma variable, volumen constante y no comprensible y pueden fluir. Estado gaseoso. Masa fija, forma variable, volumen variable y son comprensibles y también pueden fluir. Bueno, como lo dije anteriormente, los estados de la materia, que son sólido, líquido y gas, ellos tienen 4 factores principales. El primero es velocidad. Las partículas se mueven más rápido en lo gas, más lento en lo líquido y casi no se mueven en lo sólido. Entre más velocidad, más separación entre ellas. Segundo, masa. La masa de las partículas influye en su movimiento. Las partículas más pesadas se mueven con menos facilidad. Tercero, fuerza de atracción. Las partículas se atraen entre sí, se mueven más rápido en lo sólido, moderada en lo líquido y casi nula en los gases. Cuarta y última, separación de partículas. En lo sólido están muy juntas, en lo líquido están un poco separadas y en los gases están muy alejadas unas entre otras. A continuación le vamos a explicar sobre la curva de calentamiento del agua. Acá logramos observar de que la curva de calentamiento empieza con una temperatura de menos 25 grados en donde están las partículas muy unidas, cuyo objetivo es que al momento de suministrar calor, la curva de calentamiento pueda alcanzar su temperatura máxima de 125. Por el momento se encuentra en menos 25. Lo que queremos lograr es que llegue aquí y podemos observar todos sus cambios de fase, siendo el punto de fusión 0 grados y el punto de ebullición del agua 100 grados.
Bueno, acá podemos observar que primero aquí se encontraba en sólido. Luego acá hubo un cambio de fase de sólido a líquido, siendo una temperatura de 0 grados. Acá podemos observar de que ya las partículas se están comenzando a separar, donde la temperatura va a permanecer constante porque ya alcanzó el punto de fusión del agua. Logramos observar que ya el hielo entró en una fase completamente líquida. Como se le incrementó calor, logramos observar que hay un incremento de temperatura, en donde la temperatura pasó de 0 grados a 25 grados, estando en una fase completamente líquida, en donde ya las partículas las podemos observar separadas. Bueno, acá se está observando de que ya el agua alcanzó su punto de ebullición acá, que vendría siendo de 100 grados. Como ya lo alcanzó, se observa de que la temperatura subió de 25 a 100 grados, lo cual se está produciendo un cambio de fase de líquido a gas, en donde se puede observar que las partículas ya están un poco más separadas. Bueno, acá ya se observó de que la fase es completamente gas, por lo cual la temperatura logró alcanzar los 125 grados. Se logró el objetivo, que es de que ya las partículas están completamente separadas, por lo cual todo terminó en gas y se logró su objetivo, que se llegó de menos 25 de temperatura hasta 125, logrando observar los cambios de fase. Bueno, yo les voy a explicar sobre la diferencia entre calor y la temperatura. Bueno, ¿qué es el calor? El calor es una energía térmica en tránsito. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas. Un ejemplo del calor: propiedad extensiva, que depende de la masa, y la temperatura es propiedad intensiva, que independiente de la masa. Se mide en julio o calorías. La temperatura se mide en Kelvin o Celsius. Se transfiere el calor si entre cuerpos con diferencia de temperatura, y la temperatura no, porque solo cambia como consecuencia del calor recibido o sentido. Relación entre las dos: el calor aumenta o disminuye la temperatura al transferirse, y la temperatura determina si una sustancia gana o pierde calor. Bueno, ahora les doy un ejemplo sobre lo que dije anteriormente. Cuando calientas agua en una olla, el fuego transfiere calor al agua y eso hace que aumente su energía. Bueno, sobre el vaso. Un vaso de agua y una piscina pueden estar en la misma temperatura, por ejemplo 25 grados, pero la piscina tiene mucho más calor porque contiene más agua. Punto de ebullición es la fase a la que un líquido se convierte en gas o en vapor, es decir, en estado gaseoso. Presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en la atmósfera, que varía según la altitud y las condiciones climáticas. Presión de vapor. Presión ejercida por las moléculas en vapor de un líquido en equilibrio con su fase líquida. Los tres tipos de leyes de los gases. Existen la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ley de Boyle. Esta ley establece que a temperatura constante el volumen es inversamente proporcional a su presión, es decir, si aumenta el volumen disminuye la presión, y si aumenta la presión disminuye el volumen. Y matemáticamente es conocida como presión 1, volumen 1 igual presión 2, volumen 2. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, el volumen también aumenta. Matemáticamente es conocida
como volumen 1, temperatura 1, igual volumen 2, temperatura 2. Ley de Charle. Esta ley establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ley de Gay-Lussac. Esta ley establece que a volumen constante la presión es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, si aumenta la temperatura de un gas, también aumenta la presión. Matemáticamente es reconocida como presión 1, temperatura 1 igual presión 2, temperatura 2.